Mañana, 9 de julio del 2016, ya han pasado 200 años de ese día inolvidable. Hoy es un día de mucho trabajo y mañana en la famosa casa histórica o llamada Casita de Tucumán, como la llaman muchos, habrá música, discursos y espero ese espectáculo de luces y sonidos que tanto me gusta. Será tal vez mi último día en estas 4 paredes que amo. Desde la sombra estuve siguiendo los pasos de los iluminadores, los sonidistas y de los electricistas. También a la gente que va y viene, que aunque me pare enfrente de ellos, no me verían. Tengo pensado en el espectáculo, cuando las luces iluminen el cielo, yo también, con las distintas luces de colores, saldré a celebrar. Me lo merezco, sí señor, y no importa lo que digan por ahí. Los fantasmas también festejamos. ¿Que quién soy?, se preguntarán. Soy Francisca Bazán de Laguna, o lo era, nunca sé lo que es correcto. Los fantasmas tenemos que presentarnos en presente o en pasado. Es una duda que me ha acompañado desde hace casi 200 años. Como mi hogar, yo tengo una historia. Para contar mi historia, que también es la de la casa, tengo que hacer un largo viaje hacia el pasado, hasta el año 1759. Yo tenía entonces 15 años. Era tan linda, de verdad, una preciosura. Mis primas me lo decían siempre. Hoy sé que la belleza y la juventud van de la mano y que duran lo que dura un suspiro. Pero en aquella época me parecía de lo más importante. Me faltaba poco para cumplir los 16 y aunque ahora les parezca raro, ya empezaba a tener miedo de quedarme solterona. Así eran aquellos tiempos, tan distinto que parece cuento. Ningún soltero interesante, ni de Tucumán, ni de ningún otro pueblo cercano, se había acercado a mi padre y mucho menos a mí, ni siquiera para entablar una inocente conversación. Fue entonces cuando apareció Miguel Laguna, español y comerciante, hombre de pocas palabras, pero cariñoso y bueno. Buen mozo, a su manera, también hay que decirlo, el padre de mis 5 hijos. Recuerdo claramente los 2 momentos, porque fueron 2, en que lo conocí. El informal, como habría dicho mi padre, si se le hubiera dado por bromear, y el de la presentación en toda regla. Estaba en mi cuarto, atareada con un bordado, cuando padre me hizo llamar. Me esperaba en su despacho, serio como pocas veces. Yo sabía, siempre lo supe, que era como decía madre, la luz de sus ojos, su preferida, pero aquel día él estaba inusualmente serio, y así de serio me miró. A pesar de su mirada, le sonreí. Padre siempre se aflojaba con mi sonrisa. Sin embargo, aquella vez no me hizo mucho caso. Quiero que conozcas formalmente a don Miguel de Laguna y Ontiveros, que ha pedido ese honor. Suspiré. No se me había escapado el tono con que padre subrayó la palabra formalmente. Estaba bien claro que alguna de esas chismosas que nunca faltaban le había ido con el cuento. Yo ya había visto a Miguel y hasta había conversado con él en la tertulia de mis tíos. Mucho no había hablado, a decir verdad, pero es cierto que él sí lo había hecho, o por lo menos lo había intentado. El encuentro había ocurrido la semana anterior, en el salón del piano. Mi prima Filomena tocaba un vals cuando Miguel hizo su entrada. La tía Blanca se paró, lo invitó a pasar. El tío Ignacio le estrechó la mano y le indicó a la negra Paulina que le alcanzara una copa de jerez. Miguel se acercó al piano y ahí vio al lado de mi prima. Me miró a los ojos tan solo un instante y me dijo algo que recuerdo bien, pero que sonó muy mal. Pobre Miguel. A pesar de su empaque y su elegancia, estaba nervioso y mezcló las frases. Vino tartamudeando. Quiso decir, mucho gusto conocerla,
o tal vez es un gran placer conocerla. Una frase así, de compromiso, y le salió una mezcla cómica. Algo parecido, es un gusto perla. Yo me quedé de una pieza. Me tapé la boca con el abanico para que él no viera que me había tentado. Hice una pequeña reverencia y me senté. Miguel se quedó ahí, rojo de vergüenza. Luego carraspeó, buscó con la mirada el salón donde los hombres conversaban y se fue en 3 zancadas. Apenas desapareció a la vista, Filomena, que siempre fue un caso, largó la carcajada y todas las chicas nos reímos con ella. Ese había sido nuestro primer encuentro, el informal. Una semana después, en mi casa, padre quiso presentarme con toda formalidad a ese hombre que solicitaba el permiso de conversar conmigo. Desde el despacho pasamos al comedor, donde Miguel esperaba con las manos entrelazadas en la espalda, caminando de una punta a la otra del salón, como si lo hubiera ensayado. En cuanto me vio, se paró muy recto y se acercó. Hizo una reverencia leve, me miró apenas a los ojos y dijo claramente, casi como si silbara, que era un gusto conocerme. Yo sonreí. Luego hubo una charla entre padre y él, sobre cueros y cosechas, en que apenas participé. Después toqué el piano, tomamos chocolate y cuando ya se despedía, Miguel me dijo al pasar para que solo yo escuchara. Mucho gusto, Perla. Casi largué la risa. Fue entonces cuando empecé a enamorarme. No hay nada que me guste más en una persona que el sentido del humor. Tiempo después, cuando ya éramos un matrimonio de años y teníamos varios hijos, ese chiste, que era solo nuestro, siguió acompañándonos. Yo era su Perla y me daba mucho gusto serlo. Serafín. Poco después de aquellas 2 presentaciones, Miguel pidió, más formalmente que nunca, que mi padre le concediera mi mano. Padre, contento de que me casara con un hombre que a todas luces era bueno y me haría feliz, decidió que mi dote de casamiento fuera nada menos que una casa, y de inmediato mandó a construirla. Como ya habrán adivinado, la casa que se empezó a edificar a finales de 1761 o principios de 1762, mi memoria a veces flaquea, pero estoy casi segura de que fue en esos meses. En esta que hoy todavía habito, la casa que, aunque nadie lo podía saber, en aquel momento estaba destinada a ser parte de la historia. Ya habíamos fijado la fecha de casamiento, cuando una desgracia postergó lo planeado. Serafín Montero, uno de los albañiles, cayó desde los techos, con tanta mala suerte que murió. El hombre que tenía fama de borrachín y pendenciero dejaba una familia huérfana. 3 días después del entierro vino a verme la doliente viuda. Señorita Francisca, me dijo, la mujer visiblemente apenada. La pérdida de mi marido nos ha dejado en la ruina. Por favor, pídale a su padre que nos tome bajo su protección. Por supuesto acepté inmediato el pedido de la pobre mujer, pero padre fue inflexible. El capataz de la obra le había asegurado que el obrero muerto era un mal trabajador y que la culpa había sido de su imprudencia. Yo apelé a la piedad de mi padre, intenté convencerlo, pero no lo logré. Al día siguiente no se presentó la viuda, sino una vieja que dijo ser la madre de Serafín. Una vieja de aspecto ruinoso, a la que todos tenían por bruja, y no se equivocaban. Mi hijo se ha ido, pero ustedes no quieren que esté en paz. Rondará la casa donde perdió la vida hasta que se haga justicia, maldijo y se fue sin siquiera dejarme responder. Yo me quedé muy impresionada. Desde luego, el domingo lo hablé con el sacerdote en el confesionario, pero tal como mi futuro marido lo hizo, luego me aconsejó que intentara borrarlo de mi mente. A los 7 meses, cuando al fin la casa estuvo terminada y nos casamos, ya casi me había olvidado de la maldición de la bruja. Sin embargo, durante las primeras noches de nuestro matrimonio, apenas mi marido se dormía, yo escuchaba sobre los techos unas pisadas que no eran de este mundo. La maldición se había cumplido. Después de varias noches en vela, cansada de no dormir y de sufrir a solas el temor que me producían las andanzas del espíritu de Serafín, junté coraje y salí al patio. Mi marido, que nada escuchaba, tampoco se despertó esa vez. Al parecer, el fantasma aparecía solo para mí. Allí parado sobre las tejas estaba Serafín. Hacía ese. Era muy probable que, tal como lo pensaba mi padre, se hubiera caído de borracho, pero eso, claro está, no cambiaba nada. Me persigné y luego lo hablé
con toda la tranquilidad que pude reunir, que no era mucha. ¿Qué querés, Serafín?, le pregunté. Descansar en paz. ¿Y yo qué puedo hacer?, volví a preguntarle. Ya es tarde para ayudar a mi familia. Se han ido lejos, dijo el fantasma. Pero puedo prometer que cuando llegue el momento de morir no abandonaré la casa. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en un instante. Los ojos tristes del fantasma que me llenaron de pena, el deseo de que mi matrimonio fuera feliz, el miedo a que los hijos que vendrían no pudieran vivir tranquilos. Todo eso sumado pudo más que la prudencia. Dije que sí. Serafín desapareció y yo supe que había aceptado una condena. Cuando me tocara el momento de partir, tendría que pasar tiempo rondando entre esas paredes como un fantasma. Durante muchos días estuve inquieta, desolada por el futuro. Mi marido no entendía qué me pasaba. Por las noches me despertaba nerviosa, asustada. No eran los pasos del fantasma, que ya se había ido, sino mis nervios, mi miedo. Una mañana llegó mi madre de visita. Le bastó verme demacrada y ojerosa para entender que algo grave me ocurría. Pude al fin desahogarme. Le conté lo que me tenía tan angustiada y lloré en su regazo como cuando era niña, mientras ella me acariciaba el cabello. Cuando me calmé, me miró a los ojos y con sabiduría me dijo una frase que me tranquilizó para siempre. Si la providencia ha querido que Serafín apareciera en los techos de tu casa, alguna razón oculta debe haber. Me hice fuerte en esa idea. El tiempo diría por qué había aparecido Serafín. Yo tenía que dedicarme a vivir la vida que tenía por delante, con toda la intensidad que pudiera. Eso era todo y no era poco. De estar felizmente casada, ya me había olvidado de la promesa hecha a Serafín. Y no era para menos. Había nacido nuestro primer hijo, Juan. Luego llegarían otros 3 varones, Lugán y Bazán: Miguel, Nicolás y Joaquín. De todos mis hijos, quizás por ser el primero, Juan resultó ser el más travieso y rebelde. Tendría unos 5 años cuando estuve a punto de perderlo. Fue durante una siesta de verano y hacía un calor terrible. Lo recuerdo como si fuera hoy. Había llovido por la mañana y una humedad caliente parecía subir desde el piso. Nada se movía en aquella insoportable tarde tucumana. Todos los de la casa nos habíamos refugiado en las piezas oscuras buscando un poco de fresco. Todos menos Juan, que desde luego se negaban a dormir la siesta. Su padre tuvo que reprenderlo con dureza, justo él, el que nunca levantaba la voz. Al fin, rezongando, el pequeño rebelde se metió a su cuarto. Estaba enojadísimo, pero yo pensé que se le iba a pasar muy pronto. Abombada con el calor, me recosté en la cama y me quedé dormida. De pronto, como no ocurría desde hace ya varios años, me despertaron los pasos inconfundibles del fantasma de Serafín. En plena siesta, me pregunté, todavía adormilada, y pensé que solo había sido una pesadilla. Volví a apoyar la cabeza en la almohada, pero los pasos continuaron. Sorprendida, pero sin miedo. Hacía rato que le había perdido el miedo a Serafín. Salí al calor del patio, apenas lo distinguí, recortado contra la resolana, parado en el techo. Temblaba como un espejismo. Sin embargo, me pareció que mientras seguía haciendo heces, Serafín señalaba el piso. Entonces vi en el barro las huellas de unos pies pequeños. Eran los pasos de Juan. Sin perder tiempo, seguí las pisadas de mi hijo, que se internaban en un montecito a unos 200 metros de la casa, rumbo al arroyo. El muy travieso había decidido escaparse de la siesta para meterse al agua. Al principio, solo había pensado en castigarlo por su desobediencia,
pero después me di cuenta de que si Serafín había reaparecido y me había mostrado esas pisadas era por algo mucho más serio que una travesura. Muy asustada y todo correr, llegué hasta la orilla. Entonces escuché el grito. A Juancito lo estaba atrapando un remolino del arroyo crecido por las lluvias y se estaba ahogando. Desesperada tomé una rama que encontré en el suelo y la extendí. Juan erró 3 manotazos hasta que al fin alcanzó a agarrarla. Cuando la corriente se lo llevaba, me planté muy firme entre las piedras de las orillas y con todas mis fuerzas lo fui sacando del agua. Mi hijo me abrazó llorando y yo lloré con él. Ya tendría tiempo de castigarlo por su falta, pero en ese momento solo quería abrazarlo muy fuerte. Al rato cruzamos el patio de la casa. Juan caminó en su cuarto, cabizbajo, sin que yo le tuviera que decir nada. Me demoré antes de entrar. El sol me daba frente y no podía ver si Serafín todavía estaba ahí. Pero igual lo saludé con la mano y hasta le tiré un beso agradecido. Mi madre había tenido razón. Por algo era que ese fantasma había aparecido en los techos de la casa. Gertrudis. Juan ya era un serio mocito de 14 años. Cuando nos llegó la noticia que mi marido y yo ya habíamos dejado de esperar, estaba embarazada por 5ª vez. Y como en las 4 anteriores, Miguel se ilusionó por tener una hija. Viene una perlita como vos, me decía cuando mi panza crecía muy redonda. Y las comadres del pueblo aseguraban que sería una mujer. Yo no decía nada, pero en el fondo compartía ese presentimiento cuando esperaba a mis hijos varones. La forma de mi panza era más puntiaguda, esta vez era diferente. Además, los embarazos anteriores habían sido tranquilos. Este último me tuvo descompuesta, náusea, adormilada, casi los 9 meses. Al fin llegó el día del parto y la comadrona levantó contenta a una bonita niña llorona. Como era 17 de marzo, día de Santa Gertrudis, ese fue el nombre que elegimos para nuestra pequeña, aunque a veces se lo cambiamos y le decíamos Perlita. Me gustaba mucho ver cómo Miguel se la quedaba mirando arrobado. Me hacía acordar a mi propio padre, tan severo en todos los aspectos de su vida, pero tan dulce conmigo. Padre e hija andaban juntos por todos lados, y Gertrudis se acostumbró a ser mimada no solo con su papá, sino también de sus hermanos mayores, que la cuidaban y malcriaban, casi tanto como Miguel. A mí me daba risa ver cómo la pícara niña hacía con ellos siempre lo que quería. Así creció haciendo su gusto, hasta que llegó a la edad de casarse. Ahí empezaron los problemas. No había pretendiente que le viniera bien. Se convirtió en la reina del desplante, apañada por mi esposo y mis hijos, que tampoco aprobaban ninguno de los buenos muchachos que se acercaban a conocerlo. Pero todo llega, y un buen día le llegó el amor. Una tarde, en la fiesta del cumpleaños de uno de mis tíos, Gertrudis conoció a Pedro Antonio de Zavalía, un porteño recién llegado a Tucumán. Mi hija tenía 17 años y él 26. Yo la vi mirarlo y enseguida me di cuenta de que había aparecido el indicado. Pedro hablaba imprudentemente de lo que ocurría en España, cuestionaba al gobierno del virrey y parecía estar convencido
de que muy pronto en las cosas cambiarían en América. Mi marido, siempre tan discreto, lo escuchaba con cierta reprobación. Gertrudis, en cambio, estaba deslumbrada y se le notaba en la mirada. Meses después, el noviazgo ya tenía rumbo de casamiento. Pedro también se había fascinado con la belleza y la coquetería de mi Gertrudis. Y cuando fijaron la fecha de la boda, Miguel hizo lo que en su momento había hecho mi padre. Ofreció como dote de nuestra hija una casa, pero esta vez no sería una nueva, sino la misma. Mi esposo quiso que nos mudáramos y que Gertrudis y Pedro se instalaran en el que había sido nuestro hogar de recién casados. Yo lo lamenté mucho, sin duda. La resolución de Miguel era la más apropiada. Nos mudaríamos con los hijos que aún estaban solteros a una construcción flamante muy cerca del comercio de mi marido. Pero aunque sabía que era el correcto, viví la mudanza con pena. Cuando les entregamos la casa a Gertrudis y a Pedro, tuve que esforzarme para que no se me notara la emoción. Aquel día que celebramos con una fiesta familiar, lo viví a la vez alegre y apenada. En cierto momento, como no estaba segura de que pudiera contener las lágrimas, dejé a la familia en pleno festejo en el comedor y me fui a dar una última vuelta por el patio. La luna se recostaba sobre el techo y allí, haciendo eses como siempre, el fantasma de Serafín se me apareció. En silencio levanté una mano para decirle adiós, pero él no hizo ningún gesto. Tal vez no había venido a despedirme, sino a recordarme mi promesa. No me quedaron dudas. ¿Podía irme? Claro que sí, pero cuando llegara el momento debería volver. Los años pasaron veloces. Al casamiento de Gertrudis siguieron los de sus hermanos Nicolás y Joaquín, y de a poco fueron llegando los nietos. De todos ellos, quizás la más querida fue Carmen, la única hija de Gertrudis. Era un sol, toda belleza y bondad. Tal vez había sido bendecida con esos dones por la tristeza que tuvo que sufrir al poco tiempo de nacer. Su madre partió muy joven, aquejada de una enfermedad repentina. Tanto el viudo de Gertrudis, el bueno de Zavalía, como mi marido quedaron desolados. Yo, por supuesto, también estaba enormemente triste. Pero teníamos que sobreponernos. Alguien debía hacerse cargo de criar a la pequeña huérfana. Hablamos con nuestro yerno y los tres decidimos que mi esposo y yo volveríamos al viejo hogar. Pedro iba y venía con sus viajes de negocios, y la casa era lo suficientemente grande como para que pudiéramos instalarnos nuevamente en ella y ayudarlo con la crianza de Carmencita. Nunca nos arrepentimos de aquella decisión. Carmen Zavalía y Laguna, nuestra nieta, fue la alegría de nuestros últimos años. El tiempo pasó inexorable con sus alegrías y sus tristezas. La mayor de estas últimas, que por mucho tiempo me mantuvo mustia y llorosa, fue la partida de mi querido Miguel. Sin dolor, con esa apacible actitud que había tenido para la vida, mi marido recibió su final. En sus últimos instantes me tomó la mano, me pidió que cuidara a Carmen y me dijo, lleno de fe, que ya nos volveríamos a ver. Yo, que no recordé en ese momento la promesa hecha a Serafín, le dije, convencida, que así sería. Para mediados de 1810, cuando Carmen ya era una bella mujercita de unos 15 años, su padre volvió de uno de sus viajes más alborotado que nunca. Traía muy frescas y de primera mano las novedades que empezaban a saberse de a poco y que habían cambiado todo nuestro mundo. En Buenos Aires había triunfado una revolución, nada menos. Pedro nos lo anunció a los gritos en una reunión
en la que juntó a toda la familia en el comedor. Los criollos, nos dijo eufóricos, habíamos decidido gobernarnos a nosotros mismos. Al principio no entendíamos mucho de lo que nos decía, aunque desde luego estábamos felices con la novedad. Por eso le pedimos que nos contara todo lo que había visto, ya que había tenido la suerte de ser parte de los hechos de mayo. No tuvimos que insistirle. A Pedro le encantaba contar y eso hizo, con todo detalle. Por sus negocios había viajado a Buenos Aires hacia principios de marzo y por esos mismos negocios se había quedado hasta fines de mayo. Conociéndolo, yo sospeché que había prolongado su estadía más por el gusto de participar que por sus necesidades comerciales, más por el deseo de ser parte de la historia que se jugaba en esos días que por hacer negocios. Estar en Buenos Aires le había permitido ver de cerca, de muy cerca para su suerte, lo que ocurrió en aquella semana intensa que empezó el 18 de mayo y terminó en el Cabildo Abierto el 25. Pedro, libertario como era, no había tardado nada en hacerse amigo de los revolucionarios que se juntaban en el Café de Marco. Por eso, el 25, cuando al final de una jornada muy larga y muy intensa, los miembros de la primera junta salieron al balcón del Cabildo, él fue uno más de los que festejaron bajo la lluvia. Su amistad con French, con Beruti y con otros políticos a los que el virrey había perseguido le permitió ser testigo de los momentos más importantes de aquel día, que ya sabíamos histórico. ¿Quién nos hubiera dicho que 6 años después, en ese mismo salón donde Pedro nos contaba lo sucedido en Buenos Aires, sería el escenario de la Declaración de la Independencia? Luego de los brindis, de los festejos y hasta de las burlas que hizo de los realistas derrotados, con las que todas nos reímos, Pedro se puso serio y nos advirtió que vendrían días muy difíciles. Deberíamos saber que nada sería fácil, que la lucha probablemente duraría años y que pronto llegaría a nuestras tierras. La libertad y la independencia no son regalos, nos dijo aquel día mi yerno. A toda la familia reunida y no se equivocaba. Dos años después de aquellas palabras de mi querido yerno Pedro, la lucha por la independencia llegó a Tucumán, tal como él lo había pronosticado, para afianzar la revolución y defenderla del poder español, que por supuesto no dejaría alegremente que sus colonias se liberaran así como así. El gobierno patrio había tenido que armarse. Uno de sus ejércitos fue precisamente el del norte, que comandaba Manuel Belgrano. De este joven abogado ya nos había hablado mucho Pedro, porque lo conocía desde antes de la Revolución, cuando Belgrano era secretario del Consulado de Comercio. Aunque no era militar de carrera, el hombre que en 1810 había sido vocal de la primera Junta de Gobierno había tomado la responsabilidad de dirigir el ejército que defendería el límite norte del nuevo país. Ya instalado en Jujuy y ante el avance de los españoles, Belgrano había recibido la orden del gobierno porteño de organizar una retirada que incluyó a toda la población. Debía bajar, no solo con las tropas, sino también con los civiles, que llevaban sus pocas cosas a cuesta hasta Córdoba. Por supuesto, antes de llegar a su destino, los jujeños y el ejército de Belgrano debían pasar por Tucumán. Y ahí, a las puertas de nuestra ciudad, todo cambió. El éxodo del pueblo jujeño era tan conmovedor que algunas familias tucumanas, la mía incluida, pensamos que la orden que el general Belgrano había recibido podía, y acaso debía, desobedecerse. Cuando el ejército patriota acampó en las cercanías de Tucumán, 3 enviados de la ciudad pidieron entrevistarse con él. Con absoluta seguridad le dijeron que el pueblo tucumano estaba dispuesto a sumarse a sus tropas, si él aceptaba detenerse en nuestra ciudad y dar batalla a los españoles. Y Manuel Belgrano aceptó.
El 24 de septiembre de 1812, las tropas de Belgrano enfrentaron el ejército del general Pío Tristán, que los doblaba en número. Fue allí, en la gloriosa batalla de Tucumán, donde tuvieron su bautismo de fuego mis nietos mayores, todos mis hijos y mi yerno. La batalla duró 2 días terribles, y como si el fantasma de Serafín o las brujas de su madre anduvieran por el medio, un hecho insólito, casi milagroso, influyó para que los nuestros triunfaran. En el peor momento de la lucha, como cuando los españoles parecían imponerse, una enorme manga de langostas apareció de improviso y oscureció el cielo. Los criollos aprovecharon la confusión de los españoles, que sorprendidos abandonaron sus posiciones. Las langostas, dijeron luego mis nietos, también pelearon junto al ejército revolucionario. Juntos, patriotas y langostas pusieron en fuga a buena parte de las tropas realistas. Al fin de la segunda jornada de lucha, el triunfo de Belgrano, que era también el de mi familia, había sido total. Luego de la victoria, Pedro y algunos de mis nietos se quedaron en el ejército que regresaba al norte, rumbo a Salta. Yo no podía pelear, claro está, pero sí podía hacer algo que estuviera a la altura de los acontecimientos. Ofrecí la mitad de la casa para que allí se instalara parte del gobierno provincial, que por supuesto respondía a la revolución. Unos meses después, cuando los funcionarios se alejaron, en la parte de la casa que les habíamos cedido, las palabras vibraron. Algunos de los hombres que estaban en el salón, asustados, salieron precipitadamente a la calle. No tenían dudas de que un terremoto o el coletazo de algún movimiento de la cordillera había movido los cimientos de mi casa. Yo, sin embargo, no creí lo mismo. Me quedé bajo los viejos techos convencida de que había sucedido algo diferente, y hoy, más de 200 años después, estoy segura de no haberme equivocado. Puedo decir, en mi condición de fantasma, que lo sobrenatural se había hecho presente una vez más. Todavía faltaban 4 años, pero la casa se preparaba para el día más importante de su historia. Cuando comenzaron las deliberaciones del Congreso de Tucumán, el 24 de marzo de 1816, yo ya era una mujer muy vieja. Tenía 72 años, en una época en la que la gente vivía, por lo general, mucho menos. Sabía que era una privilegiada, no solo por los largos años que había vivido, sino porque en mis últimos días la providencia me había reservado la emoción de ser testigo de unos sucesos inolvidables. Mientras duró el Congreso, no me perdí ni una sola de las sesiones. Escuchaba los debates en el salón, que había sido mi comedor, y a pesar de mis achaques, asistía con un entusiasmo de colegiala a las discusiones, a veces muy ásperas, sobre la independencia que aún no estaba asegurada, sobre la marcha de la guerra contra los españoles o la forma de gobierno del nuevo país, que todavía no estaba decidida. Muchas veces incluso me daban unas ganas locas de levantar la mano y también opinar, pero sabía que eso era una locura y me quedaba calladita, aunque siempre atenta. Una de las sesiones que recuerdo con más claridad fue la del día en que secretamente llegó a la casa mi querido Manuel Belgrano, el general. Yo lo escuché todo tras una ventana, permisos que solo tenía, no solo por ser dueña de casa, sino más que nada por vieja. Comentó cómo estaban de difíciles las cosas en Europa. Dijo que los ingleses, por entonces una poderosa potencia, se interesaban cada vez menos en la causa americana. También propuso que los diputados pensaran en una monarquía constitucional como posible forma de gobierno, en la que un descendiente de los incas tomaría el trono. Era un acto de justicia, además, ya que los incas habían sido los antiguos señores del continente. Nunca supe cuánto influyó lo hablado aquel día en aquella sesión, que por muy secreta que fuera, yo pude espiar, pero no tengo dudas de que tuvo mucho que ver con lo que apenas 3 días después pasaría en el salón de mi vieja casa. El 9 de julio amaneció muy frío,
tanto que mi nieta Juliana, hija de Carmencita, casi me convenció de que no me levantara de la cama. Estaba engripada y el tiempo era muy malo para mis huesos, pero por suerte le insistí. Junté las fuerzas que me quedaban y bien abrigada me instalé en la ventana desde donde podía observar y escuchar todo lo que los diputados hacían y decían. Intuí que aquel día se decidirían cuestiones importantes y ya se sabe, no me equivoqué. Presidía las sesiones uno de mis diputados favoritos, Narciso Laprida. Era un sanjuanino buen mozo, muy agradable, con el que varias veces habíamos conversado cerca de la cocina, a la que el buen hombre 2 por 3 se acercaba a robarse una empanada tucumana, que lo tenían conquistado. Fue él, para mi enorme regocijo, el que con tono firme, aunque con la voz un poco emocionada, preguntó a los demás diputados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente. A mí se me cayeron las lágrimas, como a varios diputados que las disimulaban, cuando por aclamación y de manera unánime el Congreso declaró nuestra independencia. Pocos meses después sentí que me llegaba la llamada final. Estaba acostada en mi cama matrimonial, en mi querida casa. Por mi cabeza, antes del último suspiro, pasaron las imágenes de mis padres, de Miguel, de mis 4 hijos, de mi hija, de mis nietos y bisnietos. Hasta la figura casi transparente del fantasma de Serafín apareció ante mi mirada llena de recuerdos. Y con ellos, con todos esos seres tan cercanos y queridos, recordé también el momento en que Laprida preguntó en el salón de mi propia casa si estábamos dispuestos a ser libres e independientes. Ante mi cama, mi nieta Carmen, la nueva dueña de la casa, lloraba mi partida. Lo que le había prometido a Serafín debía cumplirse. No me arrepentía. Estaba convencida de que alguna razón habría para que mi espíritu permaneciera entre estas paredes. Años después de mi muerte, cuando ya tampoco estaba Carmencita, la casa desgraciadamente entró en decadencia. Hacia 1860, en las casi ruinas de lo que había sido nada menos que el sitio donde se declaró la independencia. Vivían solitarias 2 de mis tataranietas. Fue por esos años que me sentí por primera vez un fantasma doliente. Vagaba por las habitaciones descascaradas, bajo los techos que se llovían, temiendo la palabra que me sonaba una verdadera muerte, demolición. Mis tataranietas, sin ayuda oficial, sin marido ninguna de las dos y con escasísimos recursos, querían que la casa se salvara. Pero no hallaban la manera. Y a mí tampoco se me ocurría cómo ayudarlas. Empezaba a resignarme cuando Antonia, una de mis tataranietas, le dijo a su hermana Josefina que había llegado a la ciudad un visitante con un extraño artefacto, que era la comidilla de todo Tucumán. Se trataba del fotógrafo Ángel Paganelli, un italiano que andaba sacando fotos por toda la provincia, fascinado con las bellezas tucumanas. Todos estaban candilados con esa máquina rarísima, ese armatoste incómodo que los retrataba. Josefina, la menor de mis tataranietas, fue quien tuvo una idea salvadora. Que venga a fotografiar la casa. Si se enteraran en Buenos Aires de cómo se está cayendo, quizás nos ayuden. Antonia dudó al principio, pero finalmente accedió. Y una tarde, emperifolladas como si salieran a conquistar a un novio, las 2 se fueron a un café del centro, donde habían dicho que solía andar el fotógrafo. Ángel hablaba poco español, pero entendía todo. Cuando las 2 mujeres le explicaban qué había pasado con esa casa que se caía a pedazos, no dudó en visitarlas con su cámara. Y entonces yo también hice, sin querer, mi primera aparición. Mientras el fotógrafo recorría los viejos cuartos y sacaba algunas fotos, yo lo seguí. En una de las tomas, en la habitación que había sido de Juancito, un fogonazo me cegó.
Yo lo supe en ese momento, ni tampoco lo supo Ángel, pero me había retratado. Cuando esa misma noche en la habitación del hotel, Paganelli reveló la foto, me vio. Yo lo había seguido hasta... Ángel Paganelli conversó largo rato con mis tataranietas. Aquellas tardes ellas le contaron todo lo que sabían de la historia de la casa de la familia y de mí. Yo me daba cuenta de que el hombre cada vez podía mirarla hacia el techo, como esperado que yo apareciera. Tenía miedo a quizás, pero su curiosidad más fuerte, supe que en algún momento deberíamos presentarme allí, pero esperaba para parcialmente el instante de cuando al final de la vista, cuando el fotógrafo se despidió de mis tataranietas. Entonces dejé que mi figura medio transparente flotara por detrás de ellas, solo a la vista de Paganelli. Antes, quien aparecía apenas por solo un segundo, con mi mejor sonrisa. El hombre se puso un poco pálido, solo un poco, y no dijo nada. Después de todo, él ya me había visto en su foto. De alguna manera, él ya sabía de mí, más incluso que mis propias tataranietas, que convivían conmigo sin saber de mi presencia. Terminó de despedirse de las mujeres, quizás con un poco más de apuro que lo esperable, y dejó la casa. No estaba asustado, creo yo, o por lo menos no demasiado, y estoy convencida de que fue una visión fugaz, la que lo impuso a mostrar la foto por todo Buenos Aires, e iniciar la campaña que finalmente salvó a la casa de la demolición. Una vez más me di cuenta de que por si algo había aparecido, Serafín también había razones para que yo hubiera quedado en mi viejo hogar, cuidándolo, y aunque deje de ser un fantasma doliente, seguí en mi puesto. Aún no llegaba la hora de partir. ¿Listo? 5 años después de aquella famosa foto, el Estado Nacional hizo lo que debió haber hecho tanto tiempo atrás: comprar la casa. Yo vi cómo mis 2 tataranietas se mudaban a una casita pequeña, adecuada para las 2, y aunque me tenté con acompañarlas, algunas noches me daba una vuelta para ver cómo estaban, siempre incógnito, me quedé donde debía, en mi viejo hogar. Hacia el fin del siglo se realizaron unas cuantas fiestas conmemorativas. Recuerdo una en especial, llena de estudiantes de todas las provincias, que recorrían la casa con un entusiasmo que me emocionó. Incluso me acuerdo de que seguí silenciosamente a una jovencita que parecía mirar la casa con amor, y que al poco rato se encontró con un estudiante. Él aprovechó que estaban lejos de los profesores, le robó un beso rápido y volvió con los demás. La chica estaba enamorada, sí, pero no precisamente de la casa. Me reí de mi error tratando de que mis carcajadas fantasmales no asustaran a nadie. Yo, claro está, quería que las visitas siguieran. Pero a pesar de que la casa ya era del Estado y de que cada tanto la visitaban estudiantes, al poco tiempo recibí una muy mala noticia.
Debido a los años de abandono, al pésimo estado de los cimientos y las paredes, había que demoler gran parte de la construcción original. Y llegaron las mazas, los picos y las palas. Yo lloraba mientras la casa caía, y creo que esta vez sí asusté a unos cuantos, aunque no era esa mi intención. No faltó un obrero que dijera haber escuchado mi llanto en un rincón y que se negara a seguir trabajando en la construcción, pero para mi alivio no fueron muchos los que siguieron su ejemplo. Fue la única oportunidad en que circuló el rumor de que la casa tenía un habitante fantasmal, de que había algún embrujo en ella. Yo no quería que el que había sido hogar de mi matrimonio, de mis hijos y mis nietos, y nada menos que cuna de la independencia, fuera rebajado a casa de espantos, a casa embrujada. Por suerte, junto con las paredes caídas, el rumor se perdió pronto. Un año después de la demolición casi total, mandaron a hacer sobre el Salón de la Jura, el único que se había salvado, una especie de témplete o pabellón de ladrillos, que lo cubría y supuestamente lo protegía. A mí no me gustó ni un poco, pero por más que al principio intenté retrasar la construcción de la de Efesio, hice alguna aparición, provoqué algún susto, pronto me arrepentí de esa actitud y me convencí de que no era la más conveniente. No perdía las esperanzas de que reconstruyeran la casa, y aunque a mí no me gustara ese feo témplete, al menos el salón había quedado intacto. Estaba segura de que todavía no estaba todo dicho y decidí una vez más esperar. Los años, claro está, siguieron pasando. En 1941 declararon Monumento Histórico Nacional a lo poco que quedaba de mi hogar. Estuve entonces a punto de alzar el vuelo, pero decidí que no era tiempo. Mi casa no podía ser solamente el Salón de la Jura. Hice bien. Al año siguiente unos hombres que quise mucho pusieron en marcha el proyecto de reconstruirla completa, tal como había sido en 1816. Uno de ellos, el arquitecto Mario Buschiazzo, se puso al frente de la obra, y tengo que decir, sonrojándome, a pesar de mis años, que cuando lo veía ir y venir entre los obreros, con los planes nuevos y también los antiguos, con las fotos de Ángel Paganelli, siempre a mano como material de consulta, sentía que otra vez me enamoraba. Claro que era un amor diferente, no vayan a creer que era como el que sentía por mi Miguel. Estaba deslumbrada por el empeño, el detalle, la fuerza que ponía Mario en la reconstrucción. Más de una vez me ocupé de que en su escritorio, en su carpeta o simplemente en el camino que recorría apareciera un jazmín, mi flor favorita. Él nunca entendió cómo llegaban allí, pero a mí me alegraba de ver cómo ese detalle inesperado le arrancaba una sonrisa. Tan preciosista era el trabajo de Mario que hasta se utilizaron ladrillos y tejas iguales a los que se usaban un siglo y medio antes. Yo no podía creerlo. Ante mis cansados ojos de fantasma se levantaba de nuevo la casa que mi padre había hecho para mí, y eso me parecía más milagroso que mi propia presencia. Una vez reconstruida, la casa ya no corrió peligro. Se había convertido, como debía ser, en una imagen de nuestra historia. Sé que en miles de cuadernos escolares se pegaban figuritas de su frente y que los chicos de todo el país la dibujaban copiándola de manuales y revistas. En 1968 recibí una visita muy especial. Un grupo de artistas llegó para armar el espectáculo de luz y sonido que tanto disfruto desde entonces. La voz del gran actor Alfredo Alcón en el papel de Narciso Laprida era para mis oídos emocionados la misma que la de aquel querido diputado. Las canciones de Mercedes Sosa, tucumana como yo, me llevaban una vez más a aquellas fiestas populares que disfruté tanto en vida, con mis seres queridos, acunada por los bombos y las guitarras. La casa estaba intacta. Tenía su espectáculo de música, luces y sonidos. Hasta se escuchaba el rasgar de las plumas que firmaron el Acta de la Independencia. Y había actuaciones maravillosas que me permitían mágicamente revivir aquellos momentos tan queridos de los que fui testigo y también protagonista. Todo eso me admiraba y me dejaba tranquila. Esta vez sí. Era el momento justo para dejar mi hogar. Pero entonces, cuando estaba a punto de partir, apareció de nuevo Serafín.
Nos saludamos muy emocionados, y si no nos abrazamos, fue solo porque temimos pasar de largo en el abrazo, y eso hubiera sido muy incómodo. Pero por supuesto, nos dedicamos nuestras mejores sonrisas felices. «Me voy, Serafín», le dije. Para mi sorpresa, él me dijo que no. Una vez más había venido como mensajero. «Falta un poco. Francisca, amiga mía, paciencia. Vale la pena que espere un poco más», me dijo. Me dejé convencer. Ya le había hecho caso una vez y las cosas habían resultado bien. Volvería a confiar en su palabra. Y mientras tanto, mientras la espera duraba, tenía la casa renovada para recorrer, mis recuerdos para revisar una y otra vez, y cada tanto la voz de Alfredo Halcón, que me traía nuevamente la pregunta de la Prida para emocionarme. Mañana será 9 de julio. 9 de julio de 2016. Ya lo dije al principio de este relato. Lo repito ahora. Mañana será el bicentenario. Hasta ayer yo dudaba de si había hecho bien en esperar, en hacerle caso una vez más a Serafín. Pero a la noche, justo cuando sonaban las campanadas de las 12 en la catedral cercana, pasó algo tan maravilloso que nunca me habría atrevido siquiera a soñarlo. Algo que es, sin duda, la señal de la partida. Me paseaba por el patio cuando me pareció ver en mi antiguo dormitorio una luz difusa, como de vela. Rápidamente me metí en la casa. Cuando entré, la luz comenzó a alejarse, muy despacio. Curiosa, la seguí. Es obvio que a mí no me dan miedo los fantasmas que se menean. Bueno, sería que les temiera a mis colegas. Pero sí temí, por un momento, que alguien hubiera burlado la seguridad y quisiera cometer algún robo o un desmán. Una pintada, un cartel a horas del bicentenario. Seguramente obtendría mucha repercusión en diarios y noticieros. Sigilosa, caminé detrás de la luz que titilaba hasta que estuve muy cerca. Si era un ladrón o un vándalo, pensaba darle el susto de su vida. Sin embargo, cuando estuve casi encima de lo que yo creía una vela, el resplandor se hizo más fuerte y una ráfaga helada me frenó de golpe. Grité, primero del susto, porque a pesar de ser un fantasma, me había atemorizado. Después por la sorpresa. Finalmente grité de alegría y no me importó ser discreta. Lo que ocurría era demasiado grande como para no gritar. Frente a mí estaba fantasmal, pero tan entero como yo lo recordaba, igual de buen mozo y con la mirada tan dulce como en la primera tertulia. Mi querido Miguel, el fantasma de mi marido, Miguel Laguna, había venido a buscarme. Hoy, 8 de julio, como una gracia, quizás como un premio, si me permiten la vanidad. He recibido esta visita inesperada. Nuestras sombras se estrecharon en un abrazo que, curiosamente, no fue frío. Algo del calor de nuestro viejo amor traspasó las barreras del tiempo. Miguel me dijo que no seré solamente yo la que mañana se confundirá con las luces del espectáculo. Seremos dos los que volveremos junto a ellas, para dejar esta casa que tanto quisimos. Conmigo estará mi querido Miguel, que me ha esperado tantos años, mi amado esposo, que está tan deslumbrado con las diferencias entre esta Tucumán actual y la que él conoció, como con la casa, que es tal como la recuerda. Él y yo, los primeros habitantes de la casa histórica. Pasaremos la víspera del bicentenario entre las mismas paredes que se construyeron para nosotros. Y mañana, cuando llegue el momento, nos despediremos de cada rincón querido, juntos, tomados de la mano, después de oír una vez más la pregunta de Narciso Laprida, a la que contestaremos que sí, que queremos ser independientes. Amanece, ya es 9, ya llega la hora. Te cuento que a Mario Méndez le gustó mucho escribir esta novela, porque siempre, desde muy chico, le ha interesado la historia argentina. Así
que emprender este desafío de contar más de 200 años lo obligó con gusto a volver a leer textos históricos. Así se enteró de muchas cosas acerca de Francisca Bazán de Laguna, un personaje que imaginó vivo y, como se habrán leído, también muerto, en estado fantasmal. Además, le gustó combinar en un texto que habla de nuestra historia cuestiones fantásticas como la aparición de Serafín, ese personaje que aún después de muerto sigue haciendo heces y al que llegó a querer tanto como lo quiso Francisca. Además de hablar de Francisca, de su noviazgo, su familia y sus descendientes, a Mario lo sorprendieron las cosas que le fueron pasando a la casa, desde su construcción hasta la actualidad. En ese camino se pueden ver también las idas y vueltas de la historia argentina, que se sigue escribiendo. Finalmente nos contó una anécdota, la primera vez que estuvo en San Miguel de Tucumán. Le preguntó a un señor que pasaba, ¿dónde está la casita de Tucumán? Y el señor, riendo, le respondió que en su provincia todas las casas eran de Tucumán. Así que ya saben, si van un día a visitar el Jardín de la República, pregunten por la casa histórica, que es como la llaman los tucumanos.